¿Qué le parece si nos ponemos de pie una vez más, por favor? Y ponemos esto en sus manos. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Señor, por el día que nos has dado, por este tiempo precioso de adoración, Señor. Que nos venimos a deleitar, Señor, a gozar. A decirte, Señor, cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, Señor. Y que a través, Señor, de esta plática, Señor, tu palabra, Señor, pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, el que nos instruyas, el que nos enseñes a cada uno de nosotros, Padre. Yo sé, Señor, que el tema de la oración, Señor, es algo que luchamos todos. La carne, Señor, son de las cosas que menos quiere hacer, Padre. De las cosas espirituales, Señor, es lo que la carne se rehúsa, Señor. Y esta mañana, Señor, queremos reconocer nuestras debilidades, nuestras fallas. Sabemos, Padre, que nos hace falta mucho. Muchos ni siquiera sabemos orar, Señor. Ni siquiera, Señor, sabemos pedirte, Jesús. Por eso, Señor, a través de estos temas, Señor, instrúyenos. Danos sabiduría, Padre, y ayúdame a mí, Señor. Yo también reconozco mis debilidades, Señor, mis faltas, mi incapacidad, Señor. Si tú no obras, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, te necesitamos, Padre. Y háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Entonces quiero comenzar con el primer punto, que la oración es un asunto personal. Hay cosas en la vida que no podemos delegar, que si no lo hacemos nosotros, nunca se van a realizar. Por ejemplo, si usted quiere aprender, si usted quiere saber más de Dios, usted no puede delegar que alguien aprenda por usted. Eso es algo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Por ejemplo, si alguien tiene hambre, usted no le puede decir: ay, Charlie, ¿puedes comer por mí? Fíjate que no tengo tiempo de comer. Tengo tanta hambre, pero come tú por mí. Entonces eso no se puede hacer. Porque son cosas que nos corresponden a nosotros. Entonces, así sucede también con el alma. Cada uno debe de ocuparse por sí mismo. Somos responsables por nuestra vida espiritual. Cada uno debe de arrepentirse por sí mismo. Usted no puede venir conmigo y no me puede decir: oye, Fabián, fíjate que ando tan mal que, por favor, arrepiéntete por mí. Si usted no se arrepiente, usted no arregla nada con Dios, porque es un asunto personal. Nadie puede sustituir su lugar. Entonces, cada quien debe de apelar a Dios por su vida espiritual, por su necesidad. Y obviamente, así sucede también con la oración. Usted no la puede delegar. Eso es algo que no se puede hacer, porque es un asunto personal entre usted y Dios. Eso es algo entre tú y Dios. No hay manera de que alguien lo haga por nosotros. Entonces, podríamos decir esta mañana, y lo que hemos tocado el domingo pasado, que alguien que no está orando, alguien que en realidad no tiene una vida de oración, es una persona como si estuviera sin Dios. Si usted no ora, si usted pasa días, meses o años sin orar, y aunque usted sea fiel, déjeme decirle que es como estar sin Dios, es como estar sin la gracia, sin la misericordia de Dios. Entonces, usted es una persona que no tiene esperanza si usted no esté orando. Es por ello que debemos reflexionar a la pregunta, como lo hice el domingo pasado. Y se lo vuelvo a decir esta mañana: ¿estás orando? ¿Estás pasando tiempo con el Señor? Entonces,
el hábito de la oración, mis hermanos, es de las marcas más seguras de un creyente, de un verdadero cristiano. Donde quiera que exista un verdadero cristiano, en cualquier parte del mundo, no me diga dónde, en cualquier parte del mundo, donde hay un verdadero cristiano, si hay algo en común, aparte de que pudiera haber diferencias culturales, maneras o la liturgia a veces de realizar nuestro servicio los domingos, pero hay algo seguro, aunque sean de diferentes denominaciones. Pero donde quiera que haya un hombre de Dios, seguro que vamos a encontrar que es un hombre que está orando. Es una persona que le encanta orar, que sabe la responsabilidad que tiene de estar en intimidad con Dios. Dice el libro de Lucas en el capítulo 18, versículo 1. No lo vamos a leer todo, pero seguramente usted ya sabe esta historia. En donde dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cada cuándo, Charlie, hay que orar de acuerdo a esta parábola? ¿Cada semana? Siempre. Siempre. Todos los días. ¿Y qué aparte que dice? Y no desmayar. La oración es como el corazón. El corazón no se puede dar el lujo de parar un momento, de sentarse y descansar. En el momento en que su corazón descanse un ratitito, en el momento que eso sucede, usted va a desplomarse, usted va a caer. Si no es que cae muerto. Porque el corazón no puede darse el lujo de que un día sí, un día no, 10 segundos sí, 10 segundos no. El corazón tiene que latir siempre. Entonces así es la oración, no podemos dejar de orar. Porque es como el cuerpo, la necesidad del aire, de respirar, así nuestra necesidad espiritual de todos los días de poder orar. Entonces Jesús nos exhorta a orar siempre y no desmayar. Entonces cuando Jesús dice que debemos de orar siempre, nos está diciendo que no hay una razón en la vida, no hay ningún motivo por el cual debes dejar de orar. No hay ninguna razón, no hay ninguna excusa. Por eso, no permitas que nada te desanime, que nada impida tu relación con Dios. Aprende a ser persistente todos los días. Dice Lucas capítulo 18, versículo 7. Lucas 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, ¿qué? Día y noche? Una vez más estamos hablando que sus escogidos, quienes han nacido de nuevo, quienes han sido transformados, ellos claman a Él día y noche. Dice, ¿se tardará en responderle? Si ustedes leen el contexto de esta historia más adelante, ustedes lo pueden leer, y yo sé que algunos ya lo han leído, hablando sobre la viuda, les enseñó sobre la importancia de orar siempre y no desmayar, y les pone una parábola. ¿Se acuerdan de esa viuda inoportuna que va con el juez injusto y que insiste en que le haga justicia? Y que este hombre, juez injusto, dice que era un hombre que ni temía a Dios, que no era misericordioso y no temía a los hombres. Pero más sin embargo, por la persistencia de esta mujer, de esta viuda, fue que el juez le hizo justicia.
Por eso dice versículo 7, Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos si el juez que ni temía a Dios, que no era un hombre justo, hizo justicia? ¿Cuánto más aquellos que persisten en orar, que se ponen de rodillas todos los días a clamar por una necesidad, por una petición en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Dios no traerá justicia a nuestras vidas? ¿Se tardará en responderle? Por eso el Señor nos enseña a ser persistente y que nada nos pueda desanimar. Entonces, la oración en el cristiano es una parte importante de su nueva naturaleza, de su nuevo ser. Así como la naturaleza de un bebé recién nacido, para suplir sus necesidades, ¿qué es lo que hace? Llorar. Mi nieta, cuando tiene hambre, lo único que sabe hacer es llorar, porque esa es la manera, esa es su naturaleza de pedir ayuda. Igualmente el cristiano, cuando nace, lo primero que hace un recién nacido, un recién convertido, que Dios ha transformado su corazón, sabe que cuando necesita algo, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Orar. Pedir al Señor por sus necesidades. Entonces, así como el recién nacido clama y llora, clama por su mamá, igual, desde que nacemos de nuevo, aprendemos a clamar a nuestro Padre, porque esa es la naturaleza de los que han sido cambiados su naturaleza. Por eso te pregunto esta mañana, muy importante, en cuanto a la oración, ¿cómo vas a orar o cómo seremos una iglesia que busquemos de Dios, el rostro de Dios, si somos una iglesia que no tenemos hambre y sed de Dios? Una de las causas por la cual la gente no ora es porque no tiene hambre y sed de Dios. No tiene hambre y sed de Dios. ¿Y por qué a veces la gente no tiene hambre y sed de Dios? Que eso debería ser lo más normal y lo más común en un cristiano. Obviamente pueden haber muchas explicaciones, pero la que yo creo que es la número uno en la vida del cristiano por el cual no ora es porque está buscando en otras fuentes. Han dejado de buscar a Dios para buscar a otras fuentes y entonces suplir lo que Dios debería de suplir en nuestras vidas. Bien lo describe Jeremías, esto que estoy hablando, Jeremías capítulo 2, versículo 13, un pasaje que nos exhorta y que nos revela cuál a veces es la condición de aquellos que dejan de buscar a Dios. Dice, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice Jeremías, hay dos cosas, dos males, dos pecados, dos errores que llegamos a cometer los cristianos. Una, abandonar a Dios, dejar de orar, dejar de buscar. Y cuando dejamos de buscar a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Es porque estamos buscando en otras fuentes. Pero dice Jeremías, pero lo increíble del ser humano, lo increíble a veces de los cristianos es que en realidad cualquier fuente que no sea Dios es semejante a una cisterna rota que no retiene agua. Y por más que busques y por más que quieras saciar tu necesidad en eso que está supliendo, en ese sustituto de Dios, nunca estarás saciado. Nunca tendrás la paz que tu vida necesita. Pero miren, en cambio, a diferencia de los que buscan en cisternas rotas, miren entonces el corazón del salmista en el Salmo 42, haciendo un contraste de aquellos que buscan en fuentes equivocadas y que no son otra cosa que dice Jeremías, cisternas rotas. Pero dice el Salmo 42, versículo 1, dice, como el siervo
brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es la pregunta de esta mañana y te la hago a ti, mi hermano. ¿Cuándo vendrás y te presentarás delante de Dios? Para que entonces Dios pueda suplir tu sed, tu necesidad. ¿Qué es lo que yo deseo de esta iglesia? ¿Qué es lo que deseo de que cada uno de nosotros podamos crecer? De poder decir igual que este salmo, de este salmista, de decir así como brama por las corrientes de las aguas el siervo. Así, Señor, de la misma manera nosotros queremos clamar. Así clamo por ti, oh Dios, alma mía, mi alma. Decir, Señor, tienes sed de Dios, del Dios vivo. Y cada vez que tengamos sed, cada vez que tengamos necesidad de Dios, entonces poder venir al Señor y presentarnos delante de Él. Entonces, fíjense bien, invocar el nombre de Dios es una característica de los hombres santos de Dios. ¿Quiénes invocan el nombre del Señor? Quienes en realidad son íntegros y santos. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. 1 Corintios 1, versículo 2 y versículo 3. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí una vez más, todos los santos, todos los llamados a ser santos, dice una característica, con todos los que en cualquier parte, por eso decía al principio, un verdadero cristiano, donde quiera que esté, no importa su nacionalidad, su cultura, si ha nacido de nuevo, una característica de un verdadero hombre de Dios, de un hombre santo de Dios, sin duda alguna es un hombre que está orando. Es un hombre que día y noche se la pasa invocando el nombre del Señor. Mientras que una característica de los que son impíos, obviamente son hombres que no invocan el nombre de Jehová. Dice el Salmo 14, versículo 3. Salmo 14, versículo 3. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran el pan y no invocan al Señor. Es de donde Pablo toma este versículo, en donde escribe una vez más en el libro de Romanos, este pasaje, hablando de la condición del hombre, hablando de los inicuos, hablando de aquellos que han conocido a Dios, pero más sin embargo voluntariamente han rechazado la verdad, han detenido la verdad, y antes de dar gloria a Dios, entonces prefirieron darle gloria a las criaturas. Dejaron de buscar a Dios, dejaron de invocar a Dios, dejaron de orar para perderse en el mundo. Ahora, no estoy enseñando o no estoy diciendo que el mero hecho de orar demuestra la integridad de un cristiano. Obviamente, porque también sabemos que hay oraciones falsas, que hay personas que no son sinceras a la hora de orar. Hay oraciones que en realidad son egoístas, personas que aparentemente buscan a Dios, pero no aman a Dios, no son sinceros. Lo que sí estamos enseñando es que un hombre que no ora no es un verdadero cristiano. Eso es lo que estoy enseñando. Alguien que no ora
que no se pasa tiempo orando con Dios, no es un verdadero cristiano. No ama a Dios, no anhela la santidad. Esta persona puede hablar de la gracia, de la fe, de la esperanza, de doctrina, tener buena doctrina. Pero si no estamos orando, de nada sirve cantar, tener un buen ministerio, tener conocimiento bíblico, tener sana doctrina. Lo que importa es nuestra relación con Dios. Tenemos que ser hombres que pasamos tiempo con Dios. Por eso digo, alguien también podrá predicar con falsas motivaciones, inclusive escribir un buen libro, un bestseller cristiano, aparentar ser piadoso, mas sin embargo seguir siendo un Judas Iscariote. Pero es raro, escuchen, pero es raro que un hombre que ora y derrama su corazón delante del Señor no sea sincero. Eso es raro. Porque alguien que sabe orar, alguien que sabe clamar a Dios día y noche, casi podemos decir que es un corazón íntegro. Corazón que a pesar de sus errores, clama al Señor día y noche para ser transformado, para ser cambiado. Entonces, tus puntos doctrinales son importantes, sí. Tu pasión por la verdad es muy importante. Pero aún así es más importante que estés familiarizado con el trono de la gracia. Es más importante todavía que pasemos tiempo con Dios. Obviamente hemos enseñado que la sinceridad, que la enseñanza, que la doctrina es muy importante. Ayer platicaba con una persona y Dios me daba la oportunidad de decirle que tanto el amor, ser expresivos, ser una iglesia que sabemos amar es muy importante. Pero ¿qué es lo que nos enseña a cómo saber amar? ¿Qué es lo que nos enseña a cómo debemos relacionarnos con nuestra esposa? Porque yo le decía, no se vale decir que amamos a nuestra esposa como nosotros querramos, como nosotros podamos, como nosotros interpretamos que deberíamos de amar a nuestra esposa. Parece razonable, suena justo, suena piadoso, pero eso no es bíblico. El amor tiene que ir respaldado por una enseñanza, por una doctrina, porque la Biblia nos dice cómo es que debemos de amar. Cuando rechazamos doctrina, cuando rechazamos las verdades de Dios, cuando rechazamos los absolutos de Dios, porque cuando alguien no acepta la Biblia, cuando no confirma en su vida que la Biblia es la verdad para nuestras vidas, entonces somos personas que somos relativistas. La verdad es relativa. Cada quien ve la verdad como lo ve en sus ojos. No hay verdad, no hay mentira, no hay pecado, no hay bueno. Todo depende de los ojos como tú los ves. Ese es el relativismo. Pero la Biblia enseña que hay absolutos. O es negro o es blanco, pero no hay áreas grises para Dios. Entonces, lo más importante de la enseñanza, de la doctrina, de ser fieles, de venir a los ensayos, de estar involucrados en la iglesia, más importante que eso, nuestra relación con Dios. Que pasemos tiempo con Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿estás orando? Entonces, el deber más descuidado en la iglesia, dígame si no, el deber más descuidado en la iglesia es la oración. Y una de las principales causas por la que la gente no ora es porque alimenta más la carne que al espíritu. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Cuando decimos que le estamos dando lugar a la carne, estamos hablando de ese deseo de la carne. ¿Y cuál es el fruto de la carne? El fruto de la carne es alejarse de Dios. La carne no está pensando en el pecado. Para la carne no hay pecado. No siente que necesita de Dios. La carne nunca va a buscar la santidad, el ser santos. La carne nunca va a orar en contra del pecado, porque busca en realidad hundirse en él. No está luchando en contra del mundo, porque está la carne inmensa en el mundo. Entonces, algo que podemos aprender aquí, inclusive hasta si lo quiere escribir, el orar y el pecar nunca van juntos. Escuche bien esto. El orar y el pecar nunca van juntos en el mismo corazón. O la oración consumirá el pecado, o el pecado ahogará la oración. O existe oración en tu vida, de tal manera que es la oración la que te da la fuerza para quebrantar el pecado. Pero si no estás orando, entonces casi estoy seguro que hay pecado en tu vida, y es el pecado en tu vida la que te da la fuerza para no orar. No te va a alientar para buscar las cosas de Dios. Por eso podemos afirmar que quien ora y está orando te va a llevar a la santidad. Alguien que ora, uno de los resultados de estar orando es que nos va a llevar a ser cada vez más íntegros. ¿Están ahí? Hago una reflexión esta mañana antes de terminar. ¿Por qué unos en las iglesias, suponiendo que todos somos cristianos, por qué en las iglesias unos aman más a Dios que otros? Si todos somos cristianos y todos somos hijos de Dios, ¿por qué unos se involucran más en el ministerio que otros? ¿Por qué otros ni siquiera buscan involucrarse en servir a Dios? Pero ¿por qué otros sí lo hacen? ¿Por qué unos brillan más que otros si todos somos luz? ¿No dice así la Biblia? Pero ¿por qué unos brillan más que otros? Todos corremos la misma carrera, como dice Pablo, pero ¿por qué unos avanzan más rápido que otros? ¿Sí se han fijado en eso? Unos pareciera que ni avanzan, pero hay otros que vemos cómo van en las cosas del Señor. Entonces, siempre va a haber en la iglesia una parte que está avanzando, que siempre está creciendo, y su corazón parece ser más grande todavía. Cada año parecen tener mejor visión, saben más, crecen más, muestran su fe a través de sus obras. No solamente hacen el bien, sino que continuamente están buscando hacer el bien. Tratan de hacer grandes cosas y hacen grandes cosas. Cuando fallan, lo intentan otra vez, y cuando caen, pronto se levantan. Y aunque a veces esas personas que se esmeran, siempre se esmeran por agradar al Señor, siempre piensan aún así que entre más están cerca de Dios, más entienden que son siervos inútiles. Porque un verdadero hombre de Dios que se acerca más a Dios, un hombre que se pasa la vida orando, y si ustedes ven las biografías, no me importa del siglo que ustedes me digan, siglo XIV, siglo VIII, siglo XVI, siglo XVIII,
Una característica de los hombres santos de Dios es que no se sentían más santos, se sentían más miserables, porque entendían quién era Dios y quiénes somos nosotros. ¿Y saben por qué unos aman más a Dios que otros? Porque unos oran más que otros. ¿Saben por qué algunos sirven más al Señor que otros? Porque unos oran más a Dios que otros. Porque son personas que pasan tiempo buscando de Dios. La santidad no es un don. No es un llamado para algunos privilegiados, para algunos que Dios ha seleccionado para ser íntegros. El ser santo es un llamado para todos los que somos hijos de Dios. Pero ¿por qué entonces unos son más santos que otros? Porque a muchos no les gusta orar. Porque muchos ponen el pretexto de que no tienen tiempo para orar. La respuesta a todas estas preguntas tiene que ver en gran medida la oración. Termino diciéndote esta mañana, ¿has dejado al Señor, que es la fuente de agua viva? ¿Estás buscando en este tiempo cisternas rotas que no retienen agua? Dice Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué morirá, oh casa de Israel? Zacarías 1:3. Diles pues así, Zacarías 1:3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta mañana yo te invito, yo te exhorto, vuélvete al Señor. Si has dejado esa fuente de agua viva, has cometido un error, porque nada suplirá el lugar de Dios. Por eso esa exhortación de Ezequiel, de Zacarías, vuélvanse a Jehová. Porque Dios no quiere la muerte de nadie, no quiere la muerte del impío, sino que se vuelvan de sus mal caminos y que podamos vivir. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Yo creo que no es complicado poder entender este mensaje. Tenemos que regresar a la oración. Tienes que abrir un campo, un tiempo, cada día. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, pero necesitamos orar. Necesitamos ser una iglesia de oración. Si el viernes a las 8 de la noche no estás haciendo nada en especial, yo te invito a que estés orando con nosotros también, porque es muy importante que oremos como iglesia. Este viernes, yo no sé, pero yo le decía a Rosa, este viernes para mí fue un tiempo muy especial. Sentí que Dios refrescó mi vida. Necesitamos ser refrescados del Señor. Ese tiempo para mí fue un tiempo de manantial. Fue un tiempo precioso para mí. ¿Por qué? Porque reconocemos que a veces nos vamos desgastando entre semana, los problemas, las dificultades, sí vienen los desánimos, pero esos tiempos se vuelven tiempos especiales, en donde recibimos del Señor, en donde disfrutamos estar con el Señor. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor.
No tenemos nada que presumir el día de hoy. Hemos fallado. No te hemos buscado como te mereces, Señor. Hemos tratado de valernos por nosotros mismos. Hemos tratado, Señor, de luchar en nuestras fuerzas, pero ¡oh, qué equivocación! Cuán equivocado estamos, Señor, cuando pensamos que podemos retirarnos un tiempo de ti, de tu presencia, Señor. Que podamos darnos el lujo, Señor, de no buscar tu rostro. Porque lo único que encontramos, Señor, es un desierto en nuestras vidas. Lo único que vemos en nuestro corazón son corazones secos. Vidas que se están muriendo, Señor, de sed, de tu presencia. Y aún así, Señor, somos necios. Porque queremos complacer a la carne, Señor, esa carne que no se sujeta a las cosas de Dios. Y no se sujeta, Señor, porque no quiere. La carne no está interesado, Señor, en buscarte. Jesús dijo, la carne es débil, mas el Espíritu está presto, Señor. Que esta mañana, Señor, podamos reconocer que hemos alimentado demasiado la carne, Señor. Y somos responsables, somos culpables. Porque tenemos la fuerza, Señor, tenemos la ayuda tuya para fortalecer nuestro espíritu, Señor. Y la carne no está, Señor, para hacer lo que ella quiere. La carne tiene que sujetarse, Señor, a lo que el Espíritu, Señor, desea. Y que esta mañana, Señor, volvamos a tener sed como el ciervo que brama por las aguas. Así, Señor, queremos clamar por ti, Señor. Queremos volver a tener sed de ti, Señor. Queremos buscar tu presencia, tu rostro, Señor. Porque muchos, Señor, de ese cristianismo no queda nada, Señor. Ha desaparecido porque hemos dejado de orar, porque hemos dejado de buscar tu rostro, tu presencia, Señor. Pueden pasar, por favor, los músicos. Hay que cantar el último canto, por favor. Aquí estamos, Señor. Queremos volver a ti, Señor. Queremos volver a ti una vez más, Señor. Todopoderoso.
Así sea. Tu nombre sobre todo nombre. Santo, santo, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Pues le recordamos